365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...14 de enero, promesa 14... el Espíritu de Dios hablará por ti. El libro de Mateo, capítulo 10, versos del 19 al 20 dice: cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El mismo verso 20 en la Biblia, el mensaje dice: les dan una tribuna para predicar las noticias del reino. No se preocupen por lo que van a decir, ni por cómo lo van a decir. Las palabras correctas aparecerán. El Espíritu de su Padre proveerá las palabras. Jesús no promete ausencia de conflictos. Él promete su presencia en medio de ellos. Esta palabra no fue dada para escenarios cómodos, sino para momentos donde el corazón tiembla, donde la mente se queda en blanco. Jesús sabe que habrá instantes en los que no te vas a sentir preparado para un discurso, para una conversación, para una entrevista, pero si tienes su compañía, saldrás airoso. Esta promesa nace en un contexto incómodo, en un momento tenso, incluso peligroso. Jesús no está hablando de un escenario cómodo, con micrófono, con aplausos, no. Él está hablando de persecución, de arrestos, de miedo real a los discípulos, hombres comunes, muchos sin formación. Jesús no les promete que no tendrían temor. Él les promete algo más profundo. Les dice: no estarán solos cuando llegue el momento de hablar. El Espíritu de Dios no se manifiesta solo en el silencio del devocional, también se revela en el momento de presión. Y aquí hay una verdad liberadora. Dios no espera que tú seas el más grande elocuente, el mejor vendedor del mundo. No, Él espera que tú estés disponible. Cuando tú dependes de Dios, tus debilidades se convierten en un escenario donde su poder se hace audible. Jesús redefine completamente el escenario del miedo. Lo que parece juicio, una exposición incómoda, una conversación que te deja vulnerable, Dios lo transforma en una tribuna. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando la vida te pone contra la pared, Dios te pone una misión. Y Dios no te pone en ciertos momentos ni te lleva a lugares incómodos para avergonzarte, sino para amplificar su voz a través de tu historia. Y aquí no se trata solo de hablar bien, sino de hablar desde Dios, no desde una reacción, no desde el miedo, no desde un impulso, desde una voz que no nace en tu garganta, sino en la presencia de Dios en la que estamos habitando. Esta promesa cobra vida cuando yo miro hacia atrás en mi propia historia. Yo siempre me consideré introvertida. De niña no me gustaba hablar. Cuando tenía que exponer me temblaban las piernas, la voz se me quebraba, me cambiaba. La mente mía se iba en 1000 direcciones. Escuchaba pensamientos que me decían: no te equivoques, respira, todos te están mirando. Y aún así, mi boca decía otra cosa. Siempre tenía miedo cuando tenía que hablar. Me bloqueaba, me confundía, decía cualquier otra cosa. La gente se burlaba de mí y eso reforzaba el silencio. Pero conocí a Dios a los 13 años. A los 15, mientras aún terminaba el colegio, sentí algo claro en mi corazón. Háblales de mí. Dales ese regalo, la buena noticia del Evangelio. Compárteles de mí a todas tus amigas. Y no fue una orden dura, fue una misión en ese momento. Yo oré, pedí permiso a mis profesores, fui salón por salón de mi promoción con un mensaje claro. Dios los ama y tengo el mejor regalo para sus vidas. Miren, terminamos orando juntas.
De ese día nació un grupo. Ese día vencí mis miedos a hablar en público. Y la que temblaba al hablar terminó siendo maestra de cursos bíblicos, luego directora, y Dios me permitió enseñarle a más de 10,000 estudiantes. Años después, hablé en el coliseo de mi iglesia frente a 16,000 personas. ¿Con nervios? Claro que sí, pero entendí algo. El Espíritu Santo siempre pone las palabras. Y ahora, cuando tomo el micrófono para el podcast, sigue siendo esta misma verdad. No soy yo, es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Jesús no dice ensayen mejor, no dice tengan argumentos más sólidos. Él dice las palabras aparecerán. Y eso cambia todo, porque ya no dependes de tu memoria, no dependes de tu carácter, ni de tu pasado, ni de tu habilidad. Dependemos del Espíritu de Dios. Así que la próxima vez que tengas que hablar en público, quiero que sepas, no vas solo. Él siempre se presenta como el mejor orador. El orador principal es el Espíritu Santo. Tú y yo solo le estamos prestando nuestra voz. ¿Qué nos enseña esta promesa hoy? Que no debemos esperar sentirnos listos para obedecer. La valentía no precede a la obediencia. Muchas veces la sigue. Cuando tú decides ser obediente, hacerlo aún así con miedo, Dios te respaldará. Segundo, callar por miedo no es humildad, es olvidar quién vive en ti. El Espíritu de Dios no se intimida por tus inseguridades. Muchos de nosotros hemos luchado con muchas inseguridades, pero es momento de vencerlas. Es momento de hablar, es momento de enfrentar lo que tengamos que enfrentar y no permitir que el temor nos tienda una trampa. El Espíritu Santo habla en el momento preciso, nunca antes. Por eso tú no necesitas ensayar cada palabra de tu vida futura. Tú necesitas confiar en Dios hoy. Y esto es como un GPS espiritual. No te muestra toda la ruta al inicio, pero te da la instrucción exacta cuando llegas al cruce. Si te adelantas, te vas a confundir. Pero si confías, podrás avanzar. Pregúntate hoy, ¿en qué área de mi vida Dios me está pidiendo que hable, aún cuando me dé miedo? ¿Qué conversación, qué decisión o qué mensaje he postergado por inseguridad? El Espíritu de Dios vive en mí y Él hablará a través de mí en el momento preciso. Y eso es algo que tienes que decirlo conmigo. El Espíritu de Dios vive en mí. Él pondrá las palabras en mi boca en el momento preciso. Y es como cuando tú entras a una reunión importante, creyendo que necesitas convencer a la gente, defenderte, explicarte, y de pronto las palabras comienzan a salir, palabras que tú no ensayaste. Fue Dios hablando a través de un corazón que se rindió antes en oración. Quizás hoy vas a una entrevista, a una conversación incómoda con un jefe, a defensa en los tribunales, y entraste con temor, pero ¿sabes qué? Vas a salir con paz, porque el Espíritu Santo va delante de ti, Él está dentro de ti, y Él pondrá las palabras precisas en tu boca. Y luego recordarás mis palabras, y sabrás, si yo hubiera pensado en algún momento decir eso, nunca lo hubiera dicho. Pero no estaba sola, no estaba solo, el Espíritu Santo estaba conmigo. Cuando tengamos que enfrentar una conversación difícil, oremos antes, pero confiemos durante todo el proceso. No solamente te quedes con la oración, confía en Dios y deja que Él actúe. No postergues obediencia por miedo, porque Dios sabrá lo que tú tengas que decir. Recuerda que si Dios te lleva a un lugar, Él ya llegó primero. Él ya sabe lo que va a suceder. Él pondrá las palabras en tu boca. Esta promesa es especialmente para quienes sienten temor a hablar de su fe, de poner límites, de dar una respuesta honesta o de defender la verdad con amor. Dios nunca te envía sin respaldo. Él siempre está contigo. Hoy te invito a escribir algo ahí en tu Biblia o en algún cuaderno. Dios, yo confío en que tú hablarás por mí cuando... Y luego escribe una situación específica donde necesitas esta promesa esta semana. Pon la mano en tu corazón y dile, Dios, yo no quiero hablar desde el miedo, quiero hablar desde tu presencia. Cuando llegue el momento, Dios, pon las palabras correctas en mi boca. Hoy descanso en esta promesa, hoy renuncio a la ansiedad de tener que saberlo todo
Te entrego mis conversaciones difíciles, mis silencios incómodos, esos momentos de presión. Yo confío en que tu Espíritu Santo hablará por mí en el momento preciso. Dios mío, hazme sensible, obediente, valiente, Señor. Si tú quieres que yo diga algo, yo lo voy a decir. Dios, pon las palabras específicas en mi boca. Y gracias porque nunca me envías sola. Gracias porque siempre voy contigo. Gracias porque cuando mi mente se nubla, se pone en blanco, cuando mi voz me tiembla, tu Espíritu Santo me da la valentía para levantarme y continuar. Hoy yo suelto el miedo a equivocarme y abrazo la confianza de que tú hablarás a través de mí. Hazme sensible a tu voz, valiente para abrir mi boca. Yo renuncio al temor, Señor. Usa mi voz para hablar las palabras que tú quieres, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y si hoy te toca hablar en una reunión o con tus hijos, tener una conversación difícil, quiero que recuerdes esta promesa. El Espíritu de Dios hablará por mí. Y eso siempre será más que suficiente. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Génesis capítulo 30, verso 1 hasta el capítulo 31, verso 16. Mateo capítulo 10, versos del 1 al 23, el Salmo 12, versos del 1 al 8 y Proverbios capítulo 3, versos del 13 al 15. Hoy es un día lleno de propósito, un día para recordar que Dios nos guía con amor, nos guía con fidelidad en cada paso de este camino. No importa dónde estés ni lo que estamos enfrentando, su dirección siempre está disponible para quienes buscan su voz. Quiero decirte algo, todo está bien. Es fácil ir por la vida preocupados por el futuro, frustrados porque un sueño está tomando mucho tiempo para que se haga realidad. O quizá estás molesto porque alguien te hizo mal. Sin embargo, en lugar de quejarte de la dificultad, en lugar de estar molesto porque tus planes no funcionaron, en lugar de perder tu paz y vivir frustrado, necesitas recordar esta simple frase. Todo está bien. Dios continúa en su dirección divina. Dios todavía está en el trono. Él está dirigiendo tus pasos. Él no permitirá esto a menos de que tuviera un propósito para tu vida. Algunos me escriben y me dicen, pero perdí mi mejor cliente. Pero no estoy estresado. Sé que algo mejor está por venir. Todo va a estar bien. Dios está en control. Fui engañado en un trato de negocios. Pero vas a estar bien porque Dios es tu defensor. Así que confía en la dirección de Dios. Oré por ese ser querido, me puede decir alguno, y no sobrevivió. No estoy amargado porque sé que está en el cielo, está regocijándose, está libre del dolor. Todo va a estar bien. Dios tiene un plan perfecto. Cuando tienes esa actitud de que todo va a estar bien, hay descanso, hay paz mental, te liberas de la presión y no vives una montaña rusa de emociones. Sabes que Dios tiene el control, que Él va a saber lo mejor para tu vida. Dios es mayor que cualquier cosa que estés enfrentando el día de hoy. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir confiando en ese Dios todopoderoso. Yo oro para que muy pronto tú me compartas cómo Dios ha sido bueno y fiel contigo. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad, por confiar en mí, en guiarlos en este recorrido. Sigamos adelante entonces en la presencia de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Señor, gracias por tu dirección en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tus planes, a descansar en tus promesas, aun cuando no entendemos todo lo que nos sucede. Bendice a cada persona que escucha este episodio y que está en busca de un milagro. Enséñale, Señor, que tú continúas haciendo milagros hoy. Dios, a todas las personas que están pasando por oposición en casa, que les está dificultando leer la Biblia, que tienen muchos problemas, que tienen muchas ocupaciones, que el enemigo constantemente está tratando de ponerles zancadillas. Levántalos a orar, hazlos amar cada día a la Biblia, haznos perseverantes en este reto. Dios, que no me dejen sola orando y buscándote, que todos afiancemos nuestra relación contigo, Dios. Pon el deseo en cada persona, en la persona que escuchó este podcast el 1 de enero.
Pon el deseo en su corazón de no dejarte esperando en esa cita, sino de acudir cada día a buscarte más. Gracias, Dios, por tu amor infinito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 30, verso 1. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: «Dame hijos o moriré». Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. «¿Acaso soy yo Dios?», le dijo. «Él es el que no te ha permitido tener hijos». Entonces Raquel le dijo: «Toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia». Entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob y él durmió con ella. Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: «Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo». Luego, Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: «He luchado mucho con mi hermana y estoy ganando». Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto, Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: «Qué afortunada soy». Entonces, Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: «Qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo». Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea: «Por favor, dame alguna de las mandrágoras que te trajo tu hijo». «¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? Ahora también robarás las mandrágoras de mi hijo», le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: «Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras». Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. «Debes venir a dormir conmigo esta noche», le dijo ella. «Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo». Por lo tanto, esta noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, que dijo: «Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido». Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: «Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos». Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después, Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones pidiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. «Dios ha quitado mi deshonra», dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: «Que el Señor añada aún otro hijo a mi familia». Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: «Por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti». «Por favor, escúchame», respondió Labán. «Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré». «Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti», respondió Jacob, «y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad, tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que yo he hecho. Pero, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague?», volvió a preguntar Labán. «No me des nada, haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que están manchadas y moteadas junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales,
que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te he robado. De acuerdo, le respondió Labán, será tal como has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras y puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se llevaron una distancia de 3 días de camino del lugar de donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes del álamo, del almendro, del plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después de eso, esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí era donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas, de cabras, de ciervos, de ciervas, muchos camellos y burros. Capítulo 31. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre, a la de tu abuelo y a la de tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel, a Lea, al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio de actitud en su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado. Ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Pero cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En esta ocasión, durante la época del apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras rayadas y manchadas y moteadas, y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, los manchados, los moteados, se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de la piedra e hiciste un voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre te la ha dado a ti y nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y hasta aquí, por eso, el día de hoy se llama Dirección Divina. No sé si se dieron cuenta de que 3 grandes de la fe y del inicio de todos los tiempos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron problemas con sus esposas para que ellas pudieran concebir hijos, es decir, para que ellas pudieran quedar embarazadas. Abraham tuvo relaciones con la sierva de Sara para tener un hijo, y eso creó amargura, creó celos. Luego Isaac oró a Dios por su esposa estéril y Dios contestó sus oraciones y Rebeca tuvo mellizos.
Y luego Jacob siguió el ejemplo de su abuelo Abraham y tuvo relaciones con las siervas, ¿no? Y eso provocó también consecuencias tristes y amargas. Me sorprende mucho cómo inicia este capítulo 30 con Raquel, diciendo, Raquel tuvo celos y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Y comienzan a tener fricción, comienzan a tener peleas. Y él comienza también a responderle, ¿no? ¿Acaso yo soy Dios? ¿No? Quéjate con Dios prácticamente, ¿no? Y Raquel dejó que la envidia la consuma. Muchas veces las bendiciones de otros pueden despertar amargura en nosotros si no ponemos nuestra esperanza en Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás poniendo tu esperanza en Dios? ¿O estás envidiando las bendiciones de otra persona? Cuando tú buscas satisfacción fuera de Dios, siempre te sentirás vacía, siempre te sentirás frustrada, pero cuando tú buscas a Dios, todo lo demás se colocará en su lugar. En tus momentos de mayor dolor y espera, debemos buscar el consuelo en Dios y evitar de compararnos con otros. Raquel buscó alternativas humanas, ¿no? A las siervas, pero con su dolor, ella debía buscar a Dios, acercarse a Dios. Y hoy quiero hablarles a todas las que están pasando por temporadas de infertilidad física o infertilidad de tus sueños. Hay muchas que dicen, pero yo estoy con Dios, yo oro, yo vivo en santidad y no pasa nada. Tú crees que no está pasando nada, pero Dios está obrando tras bambalinas. Aprende de la persistencia de Raquel. Siempre la oración perseverante sigue siendo la llave para tu milagro. Raquel y Lea estuvieron en una competencia cruel, hasta con subasta de Jacob, ¿no? A mí me sorprende cómo lo vendieron a Jacob una noche, lo subastaron, y ellas estaban compitiendo. ¿Quién le da más hijos a Jacob? Jacob pudo no prestarse, a pesar de que era una costumbre aceptada de su época. Tú te ahorrarás muchas angustias si consideras las consecuencias de tus acciones. Esposos, oren por sus esposas si quieren que ellas tengan a sus hijos, si quieren que ellas sean mujeres fértiles. Mujeres, no dejen de orar y creer que Dios tiene a su próximo hijo. Solamente tienen que creer, solamente tienen que confiar plenamente en el Señor. Si Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, con todos sus defectos, con todos sus engaños, fueron bendecidos con una familia, ¿por qué no serías tú bendecido con una familia? Verso 27 de este mismo Génesis 30 nos dice que Labán se había enriquecido porque el Señor lo había bendecido a causa de que él tenía a Jacob trabajando para él. Y le dice, dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. ¿A cuánto nos gustaría que un jefe nos diga algo así, no? Dime cuánto es su precio, cuánto quieres ganar y yo te lo voy a pagar. Y este pasaje nos habla de la prosperidad de Jacob, ¿no? Cómo Dios bendice a Jacob a pesar de las manipulaciones de Labán. Labán intentaba explotar a Jacob por muchos años más. Pero ¿saben qué? Dios le hizo justicia. Y sentía bastante dolor en las palabras de Jacob, donde él decía, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Y a veces nosotros somos como Jacob. Hemos trabajado en un lugar muchos años y decimos, tanto he hecho, tanto he trabajado y no he ganado lo que me hubiera gustado ganar o no me han pagado lo que me debieron pagar. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios justo. Dios se va a encargar de pagarte lo que te corresponde. Dios sí conoce tu esfuerzo. Aun cuando otros busquen aprovecharse de nosotros, Dios puede revertir toda situación. Aun si te están estafando o no te pagaron lo que te correspondía. Hiciste una mala sociedad. Dios es tu proveedor. La prosperidad de Jacob
No fue porque él haya sido astuto, porque se haya hecho el vivo ahí con las ovejas y las cabras manchadas y moteadas, no, sino porque Dios lo había bendecido, porque él tenía una bendición. La bendición que le robó prácticamente a su padre estaba sobre él. Y cuando tú tienes una bendición de Dios, aunque hayan injusticias a tu alrededor, Dios se encarga de pagarte a ti lo que te corresponde. Dios se encarga de prosperarte aún en medio de la hostilidad. En el capítulo 31, en el verso 5, a mí me duele, me conmueve cómo Jacob se abre con sus esposas y les dice, ¿no? Ustedes saben cómo yo he trabajado, cómo me esforcé para trabajar con su padre. Sin embargo, él me ha estafado, ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. ¿Te imaginas la tremenda protección de Dios sobre la vida de Jacob, que no había permitido que le haga algún daño? Y en el verso 3 de Génesis 31, me encuentro con un Dios que le da dirección. Le dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre, de tu abuelo, de tus parientes, y allí yo estaré contigo. Cuando Dios te dirige, Él también te provee. Él nunca nos lleva a un camino sin ser nuestro escudo y sin ser nuestra guía. Y Dios no solamente te llama, sino que Él camina contigo. Y quizá la prosperidad causa envidia de la gente. A veces es muy difícil ser feliz cuando a otros les va mejor que a nosotros. Por eso mi consejo es no te compares, ni nunca compares tu éxito con el de los demás, porque será una forma peligrosa de juzgar nuestra vida. Y aunque Labán tratara injustamente a Jacob, Dios siguió prosperando a Jacob. El poder de Dios no se limita por la falta de integridad. Dios tiene el poder para suplir nuestras necesidades y para hacernos prósperos, aun cuando nos traten con injusticia. Mateo capítulo 10, versos del 1 al 23. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúnceles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje, ni una muda de ropa, ni sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren a una ciudad o a una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en su hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí, y si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar el mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas que Sodoma y Gomorra, que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a un juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso.
pues no será ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En el verso 1 de Mateo capítulo 10, Jesús equipa a los discípulos para cumplir su misión. Les da autoridad, les transfiere la autoridad que él tenía a sus discípulos, a sus apóstoles, y cada discípulo fue escogido con un propósito, incluyendo a los que tenían un pasado complejo, ¿no? Jesús no obligó a nadie a que lo siguiera. Todos fueron voluntarios y en su equipo habían pescadores, recaudadores de impuestos, activistas, doctores. Y es que, como dice A.W. Tozer, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Me gusta cómo Dios siempre les enseña cómo es que ellos deben servir. Les dice en el verso 10, no lleven bolsa, no lleven oro, no lleven muda de ropa, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Y es que Dios se encarga siempre de proveer cuando nosotros le servimos con amor. Y luego vemos en el verso 8 lo que sería un principio en el ministerio de Jesús. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den gratuitamente de lo que han recibido. Así como Dios nos ha dado bendiciones, nosotros también debemos dar a los demás de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestras posesiones y ser generosos. ¿Eres generoso el día de hoy? Verso 16 dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, pero sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Jesús nos advierte de la oposición y nos dice, sé astuto, pero también sé manso. Y en el verso 19 nos dice que Él responderá. No confíes en tu capacidad para responder cuando estés en medio de un problema. Confía en la dirección y en la fortaleza del Espíritu Santo. Él responderá por ti. Y el último mensaje del verso 22 es persevera. Porque Jesús nos enseña que es el que se mantiene firme hasta el fin el que será salvo. Perseverancia no es algo de un día, es algo de toda una vida, es algo de siempre. Nosotros debemos aprender a ser perseverantes, pero no perseverantes 1, 2, 3, 4 días. No, perseverantes siempre, hasta el fin. Pero yo creo que tú me vas a ayudar a ser perseverante hasta el día 365. Hasta el último día del año tú me vas a ayudar a ser perseverante. Y hay que comenzar a orar por todos aquellos que comenzaron con el reto el 1 de enero. Y al día de hoy hay muchos que se han ido perdiendo para que se pongan al día. Espíritu Santo, levántalos para tener esa cita divina contigo. Salmos 12, del 1 al 8. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie las lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios. ¿Quién puede detenernos? El Señor responde. He visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos, como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos y los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Versos 1 y 2. Nos dice la Biblia que los fieles se habían esfumado de la tierra. Y es que cuando abunda la maldad, es nuestro deber orar para que Dios se levante.
Porque cuando un justo ora, Dios se levanta a su favor. Entonces, cuando veas los días malos, los días de corrupción, los días donde los justos desaparecen con rapidez, donde ves que las lenguas mentirosas se levantan, acude a Dios y no acudas al desánimo. La desesperanza no debe sofocar nuestra fe. En el verso 5 vemos que Dios se levanta y responde y dice: he visto la violencia de los indefensos. Cuando parece que los malvados triunfan, Dios se levanta a favor de los justos. Y luego lo que nos habla sobre las promesas del Señor. Márcalo allí en tu Biblia con colores. Las promesas del Señor son puras y son como la plata refinada en el horno y purificada 7 veces. Uno dice, bueno, ya que ingrese la plata al horno, va a estar expuesta a grandes temperaturas y ahí va a ser purificada. Pero aquí lo que la Biblia nos dice es, las promesas de Dios son puras como la plata refinada en el horno, pero no purificada una vez, purificada 7 veces. ¿Qué simboliza el 7 en la Biblia? Perfección. Entonces, las promesas de Dios son perfectas para nosotros. Por lo tanto, sabemos que el Señor protegerá, dice, a los oprimidos. Mientras las palabras de los hombres pueden ser vacías, pueden ser corruptas, las promesas de Dios para nosotros son inquebrantables. Proverbios 3, del 13 al 15. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. En este pasaje destacan el inmenso valor de la sabiduría, comparándola con metales y piedras preciosas altamente valorados en la antigüedad y hoy en día. Lo primero que nos dicen es, alegre es el que encuentra la sabiduría. Por eso tú y yo estamos más que alegres, porque cada día encontramos en la palabra de Dios sabiduría. Lo segundo, que la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Yo quiero que subrayes esos 2 beneficios de la sabiduría, porque superan la plata y el oro. Y por último dice que la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Resalta que tiene un valor superior, incluso a la de las gemas más valiosas, ¿verdad? Entonces, nada de lo que deseamos puede compararse con ella. Ningún deseo material puede igualar el valor de la sabiduría. Así que me puse a averiguar cuánto cuesta un rubí de alta calidad. Puede oscilar entre 3.000 y 6.000 euros por quilate. Imagínate. Sin embargo, algunos rubíes son excepcionales y pueden alcanzar precios mucho más elevados. Eso fue lo que yo encontré. Miles de millones de euros. Y esta comparación en Proverbios resalta que, aunque los rubíes y otras riquezas materiales tienen un gran valor, la sabiduría es incomparablemente más valiosa y más deseable. Hoy quiero compartir contigo el testimonio de Catherine. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios me ha bendecido infinitamente. He tenido problemas y dificultades, pero Él siempre me ha acompañado a superarlos. Sin Él, nada de lo que he logrado habría sido posible. Toda la gloria es de Dios. Nada fue en vano. Dios transformó mi dolor en propósito. Gracias, Padre amado, por estar conmigo en cada proceso. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Catherine Vélez desde Medellín, Colombia. Es un testimonio que es una mezcla de valentía, de sensibilidad, de una clase de obediencia que solo nace cuando Dios toma de la mano a una hija que decidió creerle por encima de sus propios planes. Catherine fue mamá muy joven, a los 17 años. Su hijo hoy tiene casi 11 años y durante años ella intentó formar un hogar con el papá de su niño.
Vivieron juntos, lucharon juntos, hicieron lo que pudieron, pero en su corazón había una oración que se repetía una y otra vez. Señor, si Él es para mí, únelo a mi vida en matrimonio. Y si no lo es, apártalo de mí por completo. Una oración honesta, una oración peligrosa, una oración que Dios siempre responde. Parecía que todo se alineaba para el matrimonio. Trámites listos, fecha lista, la ilusión. Pero 6 días antes, Dios habló. No fue un empujón suave, no fue una señal confusa, fue una claridad contundente que solo Dios da cuando quiere evitarte un hoyo profundo. Ese no era el hombre. Ese no era su futuro. Ese no era el plan. Catherine cuenta que Dios la rescató. La sacó de una relación que no la llevaría a su destino y la condujo, aunque doliera, a la libertad. Y desde entonces, 3 años ya, ella está soltera, pero jamás sola, porque Dios en su fidelidad ha sostenido su hogar de una manera sobrenatural. No les ha faltado nada, no les ha fallado nunca, no ha dejado de rodearla con su misericordia. Ella hoy vive agradecida, con paz, con esa paz que solo sienten las mujeres que prefieren perder una boda a perder su propósito. Catherine sigue esperando, pero ahora espera con madurez, con calma, con sus ojos puestos en Jesús, porque entendió que Dios no llega antes, no llega después, Él llega en el momento exacto. Y cuando Él construya esa historia, será una historia sin sobresaltos, sin dudas, sin miedo. Una historia donde ella no tendrá que pedir señales porque Dios mismo la llevará de la mano. Mi querida Catherine, tú que sí eres valiente, gracias por abrir tu corazón. Tú no solo saliste de una relación, yo creo que tú saliste de un desierto emocional. Saliste a un futuro que no iba a honrarte. Saliste de ese tipo de historia que Dios nunca quiso para ti. Y lo más hermoso es verte hoy firme, agradecida, madura, sin amargura. Eso solo lo hace Jesús. Yo quiero decirte algo. A las hijas que obedecen, Dios no las decepciona. Y tú elegiste obedecer aun cuando te dolía. Por eso viene algo mucho más hermoso para tu vida. Qué lindo que tú estés criando a tu hijo de la mano de Dios. Ese hogar ya está bendecido. Y cuando llegue la persona correcta, porque va a llegar, será alguien que ame a tu hijo, que te honre a ti, que adore a Jesús antes que todo. Gracias por hacernos parte de tu testimonio. Yo sé que tu historia va a sanar a muchas mujeres que necesitan fuerza para cerrar aquello que no es y fe para esperar lo que sí será. Te regalo el Salmo 25, verso 1 al 3, que dice: Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios, no permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llegará a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y quiero contarles que hoy he tenido la bendición de conocer a Adriana Pacheco, una íntima perseverante, también a su familia, a Darwin, a sus hijos, a su amiga. Hemos compartido un tiempo precioso, viendo cómo Dios responde oraciones de maneras tan claras, tan llenas de amor. He podido orar por su familia, mirarnos a los ojos, abrazarnos. Y Dios siempre nos confirma cómo Él conecta corazones. Cada encuentro, aún en distintos lugares, me recuerda que Dios nos une con un propósito. Y quiero regalarles Efesios capítulo 3, verso 20, que dice: Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gracias por el detalle de la libreta de promesas. Fue un gesto que habla de un corazón agradecido, sensible. Me alegra profundamente ver cómo Dios une historias, encuentros y siempre da respuestas a nuestras oraciones. Cada encuentro con un íntimo se vuelve súper especial y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Hoy también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, Ed, Marlin, Marichal Polanco. Gracias, mi querida Leila. Muchas gracias, Daniela Godoy.
Gracias Mariángela Paz. Gracias Aida Araceli Romero Espinosa. Muchísimas gracias a todos y quiero regalarles Efesios capítulo 1, verso 3 que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Lo mejor que nosotros estamos haciendo ahora es estar unidos a Él, estar cerca de Dios, y reciban toda clase de bendiciones espirituales. Eso es lo que Dios tiene para ustedes. Quiero también hacerles saber que estarán en mis oraciones. Muchísimas gracias, queridos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.